¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Es jueves, bienvenidos una semana más a Espacio Abierto. Las últimas cifras del paro conocidas el pasado mes de enero son sencillamente demoledoras. España es el país de la Unión Europea que ocupa el primer puesto en ese triste ranking del paro entre los jóvenes, y precisamente de eso vamos a hablar esta noche, intentando en la medida de lo posible traerlo al escenario de Castilla y León. En el marco de España, nuestra comunidad salva ligeramente los trastos, aunque las cifras también son verdaderamente preocupantes. Y lo vamos a hacer con representantes de los dos principales partidos, PP y PSOE, pero no con sus mayores, sino con los más jóvenes, y también con tertulios habituales de este programa. Esta noche nos acompañan Alfonso García, que es el presidente de Nuevas Generaciones en Castilla y León. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, faltaría más. También en representación del Partido Socialista está Antonio Casas, que es el secretario de Organización de las Juventudes Socialistas en nuestra comunidad. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. También está con nosotros esta noche Ignacio Fernández, que es el director de Onda Cero y de Antena 3 en Castilla y León. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Y enhorabuena por la elección del tema, que es el tema capital, es el gran tema. No deberíamos hablar de otra cosa todo el tiempo de ese tema. Ignacio, que ya saben ustedes que es capaz de hablar de todo, pues hoy también hablará del paro juvenil. Y está con nosotros Cayo Sastre, que es sociólogo, es profesor de la Universidad de Valladolid y es contertulio habitual de las noches de los martes en el informativo de medianoche, nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Cayo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y también está aquí esta noche para meterle el dedo en los ojos a nuestros invitados. Bueno, lo intentaremos. Pues muy bien, vamos como de costumbre con el informe que todas las semanas elabora nuestra compañera Leticia Sánchez con los datos, decíamos al principio, estremecedores del paro juvenil en nuestro país. Son jóvenes, muchos de ellos universitarios y muy preparados, pero están en el paro, con suerte acumulando cursos y más cursos y engrosando así un currículo que de momento para poco les sirve. España encabeza el triste ranking de más jóvenes en paro de toda la Unión Europea, un 42,8% por delante de Eslovaquia, Lituania, Grecia, Irlanda o Italia, y 22 puntos más que la media de la eurozona. Frente a este panorama, el de países como Alemania y Holanda, con cifras envidiables del 8,5%. En el mapa de España, profundas diferencias entre comunidades. Andalucía, Canarias y Extremadura rozan cifras del 50%, Baleares y Valencia del 45% y Asturias y Castilla-La Mancha del 44%. En el otro lado, comunidades como Castilla y León con cifras del 35%, similares a las de Galicia y Aragón, Navarra y País Vasco, son las comunidades con menos porcentaje de parados entre los jóvenes. De esos jóvenes en paro, 645.000 entre 16 y 25 años ni estudian ni trabajan. Son la denominada generación Nini. Es un 7% de la población española en esa edad. También hay una generación Sisi, que sí estudia y sí trabaja a la vez y de la que forman parte 636.000 jóvenes. Lo que reflejan las cifras del paro y de la EPA es que los estudios universitarios no garantizan el empleo. 1 de cada 5 jóvenes en paro tiene estudios superiores, 300.000 titulados universitarios en el paro, 1.100.000 con educación secundaria o FP. Si estos no encuentran trabajo, mucho más difícil es para quienes se descuelgan del sistema educativo. Desde hace 10 años, el sistema expulsa de sus aulas anualmente al 30% de sus estudiantes, que en tiempos de bonanza trabajaban en la construcción o en el turismo, pero que ahora están a verlas venir. El Fondo Monetario Internacional ya ha advertido, el paro actual dejará una generación perdida para toda la vida, condenados a los peores empleos y condiciones. Con este panorama a veces no queda otra que hacer las maletas para buscarse la vida fuera. La oferta de la canciller alemana ha hecho que muchos se lo piensen, aunque eso suponga hacerse con el rudo idioma alemán. Lo que yo quiero ahora es salir de España para buscar un trabajo en el extranjero, Alemania o cualquier otro país. A mí me gustaría poder trabajar aquí. Entre las medidas puestas en marcha en Castilla y León destacan las del reciente Plan de Empleo y la Agenda de la Población, en las que se prima la contratación de los menores de 30 años. ¿Son suficientes esas medidas? ¿Cómo rescatar del paro a quienes son el futuro de la economía? Abrimos el debate esta noche, Alfonso. ¿Cómo rescatar del paro a quienes son el futuro de la economía, quienes
sois el futuro del país? Pues como muy bien decía Nacho, yo creo que esa es la pregunta capital que deberíamos hacernos todos los que nos dedicamos a la política, representamos a los ciudadanos, porque al final el desempleo de los jóvenes no solo afecta a una generación que, como muy bien decía el informe, empieza a ser conocida en todo el mundo con ese término tan dramático de la generación perdida, sino que además tiene consecuencias a muy largo plazo en nuestro país. Es que un desempleado hoy, que tiene menos de 30 años, es que mañana, cuando quiera acceder a un empleo estable, ya no tendrá la oportunidad de formar esa familia que había imaginado y probablemente entonces la natalidad siga bajando en nuestro país. O incluso mañana, cuando consiga un trabajo, tendrá menos experiencia laboral que sus compañeros de generación de otros países de Europa y seremos menos competitivos. Sin empleo para los jóvenes no hay absolutamente nada. Y desde luego lo que está claro es que lo primero que hay que hacer es intentar sacar adelante la economía del país. El desempleo juvenil es la medida del éxito o el fracaso de la economía de un país. En el momento en que empieza una crisis económica, está claro, los primeros en salir de la ecuación son los jóvenes, son los que no se pueden incorporar. Y mientras la situación económica en el conjunto del país no mejore, seguiremos condenados a estas tasas terribles, casi el 50% de paro. Antonio. Bueno, sin duda es uno de los mayores problemas que tiene este país ahora mismo. Es un problema estructural el desempleo en este país y sobre todo el desempleo juvenil, que se convierte en muchos casos en un drama personal, ya no un drama nacional. El gobierno se plantea como prioridad, lógicamente, el empleo y sobre todo el empleo juvenil. Creo que el cambio del modelo productivo de este país, el crear otra cultura distinta, el cambiar un poco la tónica de lo que han sido los últimos años, pues es un objetivo de todos, no es un objetivo solo de un gobierno. Creo que quienes han gobernado durante todos estos años pues se han dado cuenta de que era realmente un problema, que siempre lo ha sido un problema. La tasa de paro juvenil siempre ha doblado a la tasa de paro general. No es ahora, lo que pasa es que ahora se ve mucho más agravada por motivos de la crisis. Pero el salir todos juntos, el hacer un país más fuerte y el cambiar un poco el chip de lo que queremos en el futuro de nuestra economía, pues creo que es el gran reto, no de ahora, sino de los próximos años. Ignacio. Bueno, hay una actitud contemplativa en lo que se acaba de exponer, que me parece razonable. Es decir, sabemos que existe un problema y, por lo tanto, nos ponemos de rodillas ante el problema, nos presignamos y empezamos a rezar para que alguien lo resuelva. Esa es una de las situaciones. Y yo comprendo que sea uno de los discursos posibles. El otro discurso, que sería el preferible, que es el contrario al que nos plantea Antonio en este momento, es que si en España siempre ha habido un desempleo juvenil estructural muy fuerte, las generaciones que nos están precediendo debiéramos haber sido capaces de mitigarlo, soslayar ese problema y haberlo convertido en un problema menor. Pero, sin embargo, hemos conseguido justamente el efecto contrario, seguramente porque estamos inmersos en una crisis que es más profunda en la medida en que duró más su negación. No olvidemos que hace 2 o 3 años el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, seguía negando la existencia de la crisis, seguía diciendo que aquí no pasaba nada, cesó al vicepresidente económico, al piloto de la nave en plena tormenta, porque no hacía aquello que él pretendía hacer, y solo cuando se dio cuenta de que con planes de igualdad para los jóvenes, que repartiendo condones o sencillamente persiguiendo a los fumadores, no se consigue mitigar un problema estructural como es el problema del desempleo juvenil. No creo que sea un problema solo del gobierno, pero el gobierno tiene que capitanear su solución y ha de ser una solución global, ha de ser una solución de sociedad. Y muy al contrario, estamos haciendo el ridículo en toda Europa con estas cifras. El ridículo más espantoso, y parece mentira que no se nos caiga la cara de vergüenza ofreciendo en Andalucía datos del 50% del desempleo. Claro, al final, como esto forma parte, como lo dice Antonio, siempre ha sido así, pues no parece que sea novedad que no cambie. Bueno, lo cierto es que las cifras son terribles. Escuchando lo que habéis presentado es como si hubiese sucedido algo así como una guerra y entonces ha dejado un rastro terrible. El 40%, el 50%, un montón de parados, ¿no? Yo la experiencia que vivo diariamente con los jóvenes es la siguiente. Yo estoy en la Facultad de Económicas y entonces la gente termina, no sabe qué hacer, se apunta a una carrera, termina, no sabe qué hacer, hace un máster, termina, no sabe qué hacer. La gente está más que cualificada y sigue en paro. Lo cierto es que el panorama es terrible. A veces te preguntas como hombre de la calle qué va a ocurrir en el futuro, porque toda esta gente, ¿qué va a hacer con su vida? Es como una generación perdida, son como los restos de una guerra, algo así. Alguien me decía esto, digo lo de guerra porque alguien me decía hace poco que me encontré, sigo en paro y esta es mi guerra. O sea, mis antepasados han vivido otras guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil, y ahora me ha tocado a mí esta guerra, como diciendo, ya nunca más tendré oportunidad ninguna de
de tener trabajo, de tener una casa, de tener una familia, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Yo estoy en cierta medida de acuerdo con esto de que el gobierno ha sido capaz de resolver este problema, que aunque somos todos y todos estamos implicados en todos los problemas, pero yo creo que el no reconocimiento de la situación sí que ha agravado la situación, ¿no? Porque aunque ha habido siempre mucho paro, que ahora estemos hablando del 40%, del 50% y sin futuro, y bueno, este panorama de que me tengo que ir, me tendré que ir, en la cola el otro día de la gente apuntándose para ir a Disneylandia, todo esto es un tema desolador, ¿no? Aunque también tengo que decir, pero lo apuntaré más tarde, que yo creo que aunque la situación económica mejore, las cosas ya no van a ser como han sido. Quiero decir, la idea que tenemos de un individuo que comenzaba a trabajar a los 26 años y se jubilaba a los 65, creo que este tipo de trabajador, este modelo productivo y de trabajo ha desaparecido. Algunos autores hablan en este sentido, aunque el término sea muy extraño así a primera vista, del fin del trabajo. Las cosas ya no serán como han sido en el pasado. Por responder a Cayos, es cierto, las cosas ojalá no vuelvan a ser como han sido hasta ahora. Quizá esa ha sido la trampa que nos ha llevado a esta situación. Y respecto a lo que decía Ignacio, creo que es reducir excesivamente el debate. Todos los derechos sociales o todas las acciones sociales del gobierno creo que es injusto echar la culpa a todo eso de la situación a la que hemos llegado ahora. Me parece reducir en exceso el debate, porque sí que es cierto que la crisis nos ha golpeado muy fuerte, nos ha golpeado mucho más fuerte que a otros países. Y quizá por eso todos nos teníamos que haber puesto mucho más en serio a trabajar desde el principio. Pero no solo el gobierno de España. El Estado es el gobierno de España y el Estado son las comunidades autónomas. Creo que desde las comunidades autónomas también se puede hacer mucho, incluso desde Castilla y León, aunque a veces nos parezca que no y que el gobierno de Castilla y León eluda toda responsabilidad. Pero si nos fijamos un poquito en las cifras de Castilla y León, o mejor dicho, del problema que tiene Castilla y León, creo que es tan grave o más como el que tiene el conjunto de España. El paro juvenil en Castilla y León hemos visto que es quizá con una tasa mucho menor, pero creo que es una ficción estadística. Los jóvenes en Castilla y León están sufriendo desde hace bastantes años lo que ahora decían en el vídeo. Estábamos viendo que muchos pensaban irse a Alemania, pero en Castilla y León hace muchos años que estamos no solo pensando en irnos, sino en irnos. Muchos jóvenes se han ido y por eso hay menos paro juvenil, precisamente, porque hay menos jóvenes. Me permitirás, Antonio, que discrepe contigo. Yo creo que no es bueno en esta clase de debates que amoldemos nuestros argumentos a los diferentes colores del prisma político para decir la culpa es del gobierno de la nación, la culpa es de la Junta de Castilla y León, si gobiernan unos va mejor, si gobiernan otros va peor. Yo creo que esta es una cuestión que exige un análisis mucho más sosegado e intentar ser más constructivos. Lo que no podemos pedir es que las comunidades autónomas sean capaces de resolver un problema que es compartido entre todas y cada una de ellas. Si en todos y cada uno de los territorios hay unas tasas de desempleo juvenil tan elevadas, entonces el problema o la causa probablemente sea común para todos. Probablemente la causa sea de ámbito nacional y sea de unas políticas nacionales equivocadas. Es que Castilla y León, que veíamos que tenía una tasa de paro 8 puntos inferior a la media nacional, si fuera un país independiente, seguiría estando también a la cabeza de la tasa de paro juvenil en Europa. Con lo cual, no son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad para favorecer que desciendan estas cifras. Sí que pueden hacer algo relativamente, al fin y al cabo hay diferencias grandes, pero el principal problema es del gobierno de la nación. Y yo apunto uno de forma muy breve y que merecería una reflexión, más allá de lo que ha ocurrido en los últimos años, que es nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que expulsa a 3 de cada 10 alumnos antes de terminar la enseñanza obligatoria. Está enviando a 3 de cada 10 jóvenes sin cualificación a una cola de paro y a intentar vivir de la construcción o de lo que surja, cosa que ya no va a volver a ocurrir. Nuestra formación profesional, que ha tenido unas tasas de inserción impresionantes en los últimos años, tiene un problema de transversalidad. Está muy especializado los jóvenes que salen de ahí, pero solo en un sector económico. Si ese sector se desploma, como es la construcción, las tasas de empleabilidad caen. Lo hemos visto esta misma semana. Y luego la universidad, y seamos críticos con el modelo de universidad española. Hemos perdido la oportunidad de realizar grandes reformas en el proceso de adaptación a los postulados de Bolonia. La universidad española a día de hoy vive de espaldas a la iniciativa emprendedora.
Los jóvenes que salen de la universidad no pueden ser emprendedores, tienen que ser empleados por cuenta ajena. Viven de espaldas a las posibilidades de investigación de los jóvenes investigadores en formación, y también viven de espaldas a la empresa. Y es que ha habido muchos partidos políticos con responsabilidades de gobierno que se han vanagloriado y han presumido de que la universidad y la empresa tenían que permanecer completamente separados. Aquí tenemos los datos. Sí, no se trata de culpas. Nadie, todos somos culpables. Como país, como cultura, creo que todos tenemos parte de culpa. Pero yo ahora mismo estoy hablando de responsabilidad, de la responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto, tanto el gobierno del país como el gobierno de las comunidades autónomas. No te olvides, Alfonso, que las comunidades autónomas ahora mismo tienen las competencias exclusivas en políticas activas de empleo, que sería perfecto usarlas, en este caso en Castilla y León, pues para evitar lo que estamos viendo desde hace años, el crear empleo para jóvenes y que los jóvenes no se tengan que ir a Madrid, no se tengan que ir a otras comunidades autónomas a buscar trabajo. Por eso hablo de responsabilidad, no de culpa. Y si es el momento de ponerse a trabajar, si hay algún momento de ponerse a trabajar, es ahora, pero de ponerse todos juntos y no echarse la culpa unos a otros. Detrás de cada responsabilidad hay una solución. Cuando hablamos del sistema educativo, con cada uno de los problemas yo creo que lleva aparejada directamente la solución. Es lo que apuntábamos. Tenemos que hacer una reforma educativa en profundidad en España, es imprescindible. Tenemos que reformar la formación profesional y, sobre todo, tenemos que reformar las universidades, y deberíamos hacerlo de la mano, porque yo creo que en esencia al final estamos de acuerdo en muchos aspectos. Luego en otros no, y sobre las responsabilidades de unos y otros juzgarán los ciudadanos. Hombre, obviamente las comunidades autónomas también tienen una parte de culpa en lo que está ocurriendo, tanto en los resultados positivos como en los negativos. No diré yo que Castilla y León sea el paraíso del empleo, porque no lo es comparándonos con Europa, pero cuando nuestra tasa de paro es bastante inferior a la media nacional, tanto paro general como paro juvenil, obviamente algo se estará haciendo bien y por supuesto mucho quedará por hacer. Pero analiza por qué la tasa de paro es menor en Castilla y León. Los jóvenes se van. Esa es la realidad. Los jóvenes se van. Es difícil que baje el paro y crezca la población activa al mismo tiempo, que es lo que ha ocurrido. Somos exportadores de paro y de gente muy preparada en nuestras universidades que se termina yendo de Castilla y León. Y esa es la razón por la que el paro o la tasa de paro es menor aquí que en cualquier otro punto de España. Ignacio. Supongamos que algunas de las medidas que se han planteado sobre la mesa tienen una virtualidad, que yo creo que lo tienen, a medio plazo. Nadie puede pensar en que la reforma de la universidad o del sistema de formación profesional vaya a mitigar ese 42% o 40% que pesa sobre una losa sobre el sistema español. Necesitamos medidas más a corto plazo, y ahí es donde habría que esperar que quien quien traza la estructura básica de la normativa española, que es el Gobierno central, hubiera estimulado este sector. Aquí, los servicios públicos de empleo siguen sin casar la oferta y la demanda. Y cuando la oferta de trabajo es pequeña, lo que hay que hacer es estimular esta oferta al objeto de que la demanda se enriquezca. Hemos oído repetidas veces insistir, incluso está firmado en los pactos al Gobierno central y también a los gobiernos autonómicos, que hay que privatizar en cierto modo los servicios públicos de empleo, dando paso a las agencias privadas de colocación. Aquí nadie hace absolutamente nada en esta materia, que es un asunto fundamental. Personas cuyo trabajo por la mañana sea ofrecerle a las empresas la posibilidad de contar con los mejor preparados, que en este caso son los jóvenes. Vivimos en una sociedad que hiperprotege a los mayores. Aquí, si eres jubilado, tienes el autobús gratis, tienes las medicinas gratis, con independencia de que tu pensión sea de 800 o de 2.500. Y llega un momento en que también los propios jóvenes tienen que plantear el debate de decir, como una vez se plantearon los griegos, vamos a ver, ¿en dónde está nuestro futuro? ¿En proteger a los mayores o en proteger a los jóvenes? Alfonso ha planteado un debate respecto a la universidad que yo creo que son los propios jóvenes los que tienen que sustanciar. Y es, si yo voy a la universidad para ir simplemente, no para estudiar, y puedo realizar una carrera de 5 años en 10 o 12 que nadie me dice nada, tengo un problema de eficiencia. Los países más avanzados interpretan esto como un préstamo por adelantado. Mire usted, yo le voy dejando a usted, ya me devolverá lo que le cuesta la educación. Es decir, que la gran autoridad que tienen los gobernantes consiste en poner de moda los asuntos a discusión y debate. Y mientras las leires pagines de turno simplemente susciten los problemas de
España necesita ganar en igualdad respecto de la violencia de género mediante asuntos del tabaco y en temas relacionados con la inserción de los travestis. Bueno, pues todo eso está muy bien, pero el asunto capital, que es que los jóvenes no trabajan, no se pone de colación, no se pone en primera línea del debate, y ese es el tema clave, que no estamos discutiendo sobre esa cuestión. Pero es que no estoy de acuerdo contigo en que no se ponga en primera línea del debate. Todas las políticas sociales que se están haciendo no se pueden dejar de hacer, es decir, no podemos perder los años sin hacer políticas sociales, y creo que ahora mismo la prioridad del gobierno, la prioridad real, es el empleo, y sobre todo el empleo juvenil. Esa es la prioridad Pero real. Antonio, por ejemplo, ¿a ti no te parece que sería ya un momento para plantear decididamente que se tiene que acabar un sistema como el Plan de Empleo Rural que sigue vigente en Andalucía por un coste de 135 millones de euros, según el cual un joven de Jaén de 25 años que trabaje 80 días durante todo el resto del año vive sin trabajar? Y si son 4 miembros de familia, hay 4 planes de empleo rurales en Andalucía. ¿No sería ya la hora de que un gobierno que además pasa por ser un gobierno progresista y por lo tanto que intenta igualar la equidistancia social, planteara la eliminación de esas cuestiones? ¿No te parece que la cuota diferencial de Andalucía del desempleo es justamente que siguen existiendo bolsas de alta protección como el Plan de Empleo Rural? La cohesión territorial me parece que todavía no ha terminado, no ha llegado a su fin en este país. Creo que hay mucha diferencia entre comunidades y creo que todavía debemos prestar atención a algunas que están un poco por detrás de las demás. Pero repito que no es incompatible, nada es incompatible aquí. Y podemos seguir teniendo la prioridad que es la del empleo, y lo repito, el empleo, sobre todo el empleo juvenil, a corto, a medio y a largo plazo, con las medidas que se han tomado en los acuerdos últimos que ha firmado el Gobierno con los agentes sociales y económicos, que ha sido muy bien acogida entre todos. Se puede mejorar la formación de nuestros jóvenes, la formación desde pequeños, cambiar la cultura emprendedora de este país. Es decir, que nada es incompatible, ni las políticas sociales, ni las políticas de cohesión territorial, ni las políticas a más corto plazo, ni las que son urgentes ahora mismo. Y creo que ninguna de ellas se está dejando de lado. Bueno, yo creo que es un problema que afecta a todo el mundo, está claro. Lo cierto es que este problema se comenzará a solucionar cuando se cree trabajo, no para jóvenes, sino para todo el mundo. Entonces, la situación es esta, el tema va a estar ahí. Yo creo en cierta medida que vamos a ver, sí deberíamos de hacer algo, que sería hacer todas las reformas posibles que hiciesen todo más competitivo, más flexible, que se adaptase más a los cambios y a las nuevas situaciones, ¿no? Y en esto yo, pensando en la universidad, lo cierto es que nos hemos sometido a una serie de cambios para adaptarlo a Bolonia, pero el resultado al final es un poco lo mismo, pero llamado de otra manera. La universidad está muy alejada justamente de la realidad empresarial, de la realidad económica del país. El joven no tiene un espíritu emprendedor tampoco, porque cuando vemos las estadísticas la mayoría de ellos quieren ser funcionarios, pero no únicamente aquí en Castilla, sino la última encuesta que yo veía también hacía lo mismo, la misma referencia a los catalanes. Algunos piensan que los jóvenes se sacrifican muy poco, que están acostumbrados a vivir bien. Quiero decir, son muchos problemas al mismo tiempo. Ya sé que es responsabilidad del gobierno, pero me gustaría apuntar cómo es posible con estas cifras de desempleo que no ocurra nada, que no haya ninguna especie de alarma, que todo continúe lo mismo. Pues bueno, no hay que olvidar que esto se soporta porque vivimos en sociedades ricas, los jóvenes son ricos, están en paros, pero no creas que les angustia mucho, habría que apuntar esto, ¿no? Si esto les angustiase estarían protestando más o denunciando más la situación. El gobierno lo sabe, todo el mundo lo sabe, entonces vamos trampeando un poquitito, ¿no? En cierta medida es lo que está ocurriendo. El joven hoy lo que hace es estudiar y trampear un poco, trampear no en el mal sentido del término, seguir un máster, formarse, mejorar en idiomas, y también yo creo que ha registrado una cosa que es lo que yo quería apuntar para presentar un enfoque diferente. Él sabe que el mundo va a ser aproximadamente así, que va a sobrevivir con trabajos que comienzan pero terminan en unos meses, un mercado de trabajo fragmentado, vidas fragmentadas, que va a tener que vivir en un sitio o en otro. Quiero decir, lo que yo quería
quería apuntar al principio es que el trabajador este que conocíamos típico de la sociedad industrial, que fue a trabajar en FASA, entró con 24 años, salió con 65, nunca más va a suceder probablemente, ¿no? Entonces, como el mundo ha cambiado tanto, habría que hacer un esfuerzo por estar constantemente innovando y adaptándose a las nuevas circunstancias. Yo creo que en este sentido estamos un poco dormidos. Enmiendo a la totalidad tu planteamiento con todo mi respeto. Yo creo que es un error pensar que si los jóvenes no son emprendedores es porque les falta iniciativa empresarial. Si los jóvenes no se rebelan es porque son conformistas. Si los jóvenes no trabajan es porque ni quieren estudiar ni quieren trabajar. Yo creo que deberíamos dejar de culpar a las nuevas generaciones, como yo creo que también hicieron vuestros mayores con vosotros, de todos los problemas que aquejan a la juventud. Es que los jóvenes, claro que son emprendedores, pero es que, ¿y por dónde pueden empezar? Es que vivimos en un país en el que, con las tasas de paro que tenemos hoy en día, hay muchas personas que piensan en dar el paso y poder crearse su propio empleo o poder crear su propia empresa. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Dificultades desde el primer momento. En primer lugar, aquellos jóvenes que no saben ni por dónde empezar. Y la mayoría de ellos, por cierto, son titulados universitarios. ¿Qué aprendieron en la universidad? ¿Qué aprendieron? En segundo lugar, nos encontramos con trabas burocráticas, todas. Constituir una empresa en este país es casi más complicado que hacer dinero posteriormente con la empresa. Y en tercer lugar, si es que antes de empezar a generar riqueza, antes de empezar a generar empleo, uno ya está pagando impuestos. Es que la mayoría de los jóvenes no solo ya es que no puedan acceder al crédito para poder crear sus iniciativas empresariales, es que lo que ocurre es que mes a mes, solo con las cotizaciones sociales, son incapaces, con su patrimonio que es nulo, de hacerlas frente. ¿Por qué no nos planteamos de una vez que de alguna manera, y no solo transitoria, habría que bonificar la contratación y el autoempleo de los jóvenes de verdad? Que no se empiece soltando dinero no ya en la inversión propia de una empresa, sino pagándole al Estado una cotización social o empezando a pagar impuestos incluso sin haber cobrado tu primera factura. Es que de esa manera es imposible. Es que todos los informes internacionales señalan una cuestión que yo creo que es muy preocupante para España y probablemente tenga mucho que ver con la tasa de paro que tenemos en nuestro país, que es nuestra baja tasa de iniciativa emprendedora. Pero uno desglosa, en el informe más importante que hay a nivel global, que es el GEM, uno analiza las estadísticas en España y solo hay una en la que estamos en una posición decente respecto del resto del mundo, que es la de jóvenes que tienen intención en el futuro de crear una empresa. A partir de ahí vamos cuesta abajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en todo ese camino? No es cuestión de conformismo. Si a un joven le preguntamos qué es lo que quiere ser en el futuro, dirá que funcionario por falta de oportunidades, por falta de perspectiva. Si un joven hoy no se revela ante la situación que vivimos es porque piensa que no va a servir de nada, que nadie le escucha. Entonces, muchas veces tendemos a culpar a la consecuencia como si fuera la causa del problema. Un joven frustrado es un joven frustrado porque ha ocurrido algo, no le ha ocurrido algo porque está frustrado, por lo menos desde mi punto de vista. No, pero un segundo, callo. Sí, yo no quería decir que ellos fuesen conformistas. No quería decir esto para nada, pero en esto no solo el gobierno, sino hay mucha más gente implicada. Lo que sí es cierto, aparentemente, es que los jóvenes, yo personalmente no les culpo absolutamente de nada, pero sí hay cierto conformismo en alguna medida, ¿no? Porque, claro, llevar a cabo a veces aventuras tienes que estar en la situación de que no te queda otra alternativa y la gente no está en esta situación. Creo que a veces, y esto es lo que dicen la mayoría de las encuestas, ellos son gente que son educada, formada, democráticos, valoran todo positivamente bien, no ocurre nada con ellos, pero no son justamente los tipos que los jóvenes estén más dispuestos a la lucha diaria, porque en esto estamos implicados no únicamente el gobierno, sino el tipo de sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, para señalar un apunte, ¿cómo es posible que haya 645.000 tipos que no hacen nada? Quiero decir, que sean ninis. Quiero decir, ¿quién soporta esto? Las familias, los adultos. Toda esta gente soporta esto. ¿Cómo es posible que tengamos una sociedad en la que hay unos tipos que son unas bufones y que se les paga por hacer ahí el espectáculo de Gran Hermano? Quiero decir, hay un estilo de vida, un estilo de sociedad que también debería de preocuparse de qué está ocurriendo con los jóvenes, pero qué está ocurriendo con los jóvenes, con los mayores, con nuestra sociedad y con todo. No estoy culpando a los jóvenes en este sentido. A mí lo que me preocupa es que un sociólogo de la naturaleza y de la calidad de nuestro buen amigo Cayo Lara tenga esa imagen de los jóvenes, porque Cayo Sastre, perdón, digo Cayo Lara, perdóname, Cayo. Hay veces que alguna confusión es un insulto. Bueno, algo estamos haciendo mal. Probablemente las organizaciones que representáis a la parte más joven de la sociedad seguramente
los sindicatos, cuya posición respecto a los jóvenes es completamente inaceptable. Tenemos sindicatos en España y organizaciones empresariales también que solo salen a la calle a quejarse en defensa de los parados que han perdido su puesto de trabajo y nunca defienden a los jóvenes que nunca han tenido un puesto de trabajo. España es un país que gasta ingentes cantidades de dinero público en subvencionar a sindicatos y organizaciones empresariales para cursos que no le interesan a nadie y que simplemente sirven para mitigar las cifras de empleo. Ese dinero estaría mejor empleado en dotar a las empresas de mayor competitividad para que sean capaces de contratar a los jóvenes. Hemos asistido estos días en Castilla y León, en medio de una crisis profundísima, comercialmente tremenda, ha empezado el año muy mal, como, bueno, pues aquí se ha afirmado que va a haber 3 días consecutivos en que el comercio no va a abrir en Castilla y León, el Viernes Santo, el sábado de Villalar y el domingo, y aquí no pasa nada. Es decir, las tiendas van a estar cerradas. Bueno, España es un país que sigue teniendo un absentismo laboral espectacular. España es un país, el único de la Unión Europea, donde se siguen indexando a las inflaciones que provocan, por ejemplo, los líos en Egipto, los sueldos y la competitividad de las empresas. Si las empresas no son competitivas, tendrán menos margen para contratar. Y esto, ni las organizaciones empresariales que representan a las empresas, ni siquiera los sindicatos que debieran representar también a lo mejor que tenemos, que son los jóvenes que trabajan, están dándolo de pecho y un déficit de representatividad que hace que personas como Cayo Sastre tengan esa mala imagen de los jóvenes con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no tenía mala imagen de los jóvenes, no me he expresado muy bien. Yo me voy a poner un poco de encontrar la oportunidad para hacerlo un poco corporativista con Alfonso dentro del colectivo joven, y me voy a posicionar en que los jóvenes no son conformistas en absoluto. Las organizaciones en las que militamos, tanto Alfonso como yo, está lleno de jóvenes que no son conformistas. De hecho, por eso precisamente existen ese tipo de organizaciones y muchos jóvenes asociados, muchos jóvenes que participan en ONGs. Es decir, yo creo que es una imagen bastante falsa. Tampoco creo que la culpa la tenga el gran hermano de todo esto, ni la cultura o la pseudocultura que creo que con la que se quiere culpar a la falta de inconformismo de los jóvenes. En Holanda y en Alemania, que les estamos poniendo como ejemplos, también hay gran hermano. O sea, no vamos a fustigarnos por eso. Y en cuanto a la cultura emprendedora, que me parece una de las claves fundamentales para ganar el futuro, pero la cultura emprendedora ya no se gana solo con la ventanilla única, con la exención de impuestos para nuevos emprendedores. Creo que va más allá, creo que es puramente cultural. Desde que los niños tienen 3 años y entran en el colegio, creo que hay que cultivar eso, hay que cultivar que sean emprendedores, que tengan sus ganas de emprender proyectos, de que se pongan el mundo por montera en cualquier momento y se aventuren a lo que sea, y hay sistemas educativos que fomentan eso, tanto en Estados Unidos, un país emprendedor el país emprendedor por antonomasia, en sistemas educativos nórdicos. Creo que a los jóvenes desde muy pequeños se les educa para que sean emprendedores en un futuro y se impliquen en el crecimiento y en la productividad de su país. Y eso es ganar, eso creo que incidir en eso es ganar el futuro. Sí, pero yo no trataba, creo que no me he explicado bien, no trataba de decir que ellos fuesen conservadores ni que fuesen conformistas. Pues lo has dicho. Bueno, bien, sí. no era mi intención, ¿no? Vamos a ver, yo trataba de apuntar, aunque no lo he hecho muy bien, que las cosas han cambiado y que el joven y en la sociedad que vivimos condiciona mucho lo que está ocurriendo con el empleo, con el trabajo y con muchas cosas más, ¿no? Vamos a ver, el joven hoy no es el joven que en otro momento tenía que buscarse la vida y cogía lo que encontrase delante de sus narices, ¿no? Los jóvenes de hoy, porque tienen una situación que les permite, ellos también se forman más, pierden más tiempo, dedican más tiempo a la formación y tratan de escoger y entrar en el mercado con una especie tiene un estándar de vida que tratan de mantener. Entonces, por lo tanto, las cifras, si pensamos en términos políticos, serían responsabilidad del gobierno, pero yo creo que hay un estilo de vida que hace que este problema con estas cifras no sea problema en cierta medida. Es lo que trataba de apuntar, pero no he sido capaz de explicarlo muy bien. Que tú veas un mapa con el 44% de los jóvenes en paro y que veas que hay 600.000 jóvenes que no hacen nada y que veas que hay un fracaso escolar terrible, algo tiene que explicar esto. No es únicamente un problema político, es un problema en conjunto de la sociedad, un estilo de vida que tolera, que permite, que favorece, que explica y que ayuda a que todo esto siga funcionando. Es lo que trataba de apuntar.
Bueno, yo creo que en este país, si no hay iniciativa emprendedora en comparación con otros países que todos conocemos, ejemplos en Estados Unidos, no es por una cuestión de cultura, de verdad, que en este país se firman muchos acuerdos con las organizaciones empresariales, con las organizaciones sindicales, pero claro, nadie puede firmar un acuerdo con aquel que es no trabajador todavía o no empresario todavía. Si en España hubieran surgido iniciativas emprendedoras como estamos viendo los últimos casos de éxito en el mundo dentro de las nuevas tecnologías, señores, si se las habríamos cerrado, porque ponían en riesgo el monopolio de turno de la empresa de turno que tiene adquiridos ciertos derechos de no se sabe muy bien qué. Es que en este país es absolutamente impensable que dos chicos en un garaje trabajando durante un año en su casa consigan crear una multinacional que al cabo de los tiempos, en 2 o 3 años, es más grande que la empresa más grande de todo el país en el que vivimos. Ese es el gran problema y el gran drama que vive España. Es que un 44% de paro quiere decir que 44 de cada 100 jóvenes tendrían una mejor oportunidad emprendiendo algo por su cuenta que lo que le puede ofrecer el mercado de trabajo. Y no es una cuestión de conformismo, es una cuestión de oportunidades. Es que esas colas kilométricas que se veían ayer o antes de ayer de jóvenes que iban camino de una oficina de empleo para irse a trabajar a Disneylandia, estaban dispuestos a irse unos meses a Francia a trabajar por un salario de 1.200 euros. Es que esa gente no tiene una situación dramática, esas personas no viven un drama. Y los 645.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan son bautizados por el gobierno como la generación Nini porque quieren cargarles de responsabilidad sobre la situación que viven. Pero si esos 645.000 jóvenes hubieran vivido en Finlandia, ¿cuántos ahora mismo ni estudiarían ni trabajarían? ¿No son las víctimas de un sistema educativo fracasado que en este país no queremos reformar, no sé si por algún tipo de miedo que ha tenido el gobierno, que lo primero que hizo cuando llegó en el año 2004 fue derogar una ley de calidad que ni siquiera llegó a entrar en vigor? Esa es la pregunta. El 99% de los políticos que operan en la política en España nunca han pagado una nómina. Lo dijo Joaquín Leguina. Dice, los que hemos cotizado durante largo tiempo, sabemos que la mayoría de los políticos solamente han cotizado al partido. Y la ausencia de una vocación o una experiencia empresarial entre la mal llamada clase política hace que este asunto no esté en la agenda. Yo recuerdo 2 ministros, uno del Partido Popular y otro del Partido Socialista, que fueron empresarios y duraron menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Manuel Pimentel, del Partido Popular, que se fue en un taxi, y Antonia Asunción, que la acaban de echar y que se fue también en 4 meses. Porque no hay personas que conozcan la actividad empresarial en el mundo de la política, y pagar una nómina tiene una complicación, pero además de eso, crear una nómina tiene una complicación adicional. Y yo estoy de acuerdo una vez más con Alfonso en lo que dice respecto de que en España lo que le pasó a Yahoo, que lo inventaron 2 chavales jóvenes, lo que le pasó a Google, que fueron 2 chavales jóvenes, lo que le pasó a Apple, que fue un chico joven, lo que le pasó a Microsoft, que fue un chico joven, eso en España no ocurre, porque esos no son nuestros modelos. Y no son nuestros modelos porque nuestros políticos no los utilizan de modelo. Los americanos nos han mandado muchas veces de embajadores a empresarios. En Estados Unidos los empresarios participan en la política porque hasta el sistema de aportaciones es libre y transparente. Entonces yo reivindico que el acceso a la clase política en España cambie y que haya posibilidad de que quienes han pagado alguna vez una nómina tengan la experiencia de gobernar, porque es que yo creo que esos polvos que hablamos ahora provienen justamente de esos lodos. Sinceramente yo creo que coincidimos en esto. Yo coincido con lo que tú estás diciendo ahora, Nacho, porque lo cierto decías, fíjate lo que decías, no es nuestro modelo, es que no es nuestro modelo, pero en este que no sea nuestro modelo, no solamente están implicados los políticos, no solamente los políticos hacen modelos, sino las familias, la gente también hace modelos, ¿no? Porque habrá gente que no sé si será así, pero probablemente haga todo lo posible porque su hijo no trabaje, es probable. ¿Para qué vas a escoger un trabajo? ¿Para qué vas a hacer algo? Espera, fórmate más, aprovecha la oportunidad de tener unas oposiciones. Quiero decir que este modelo que tú estás denunciando, que estoy de acuerdo contigo, estamos implicados todos, les creamos todos, no solamente el gobierno, sino las familias, la gente, el estilo de vida, los abuelos, todo este entramado genera esta especie de modelo, esta especie de niní que vive de algo. Quiero subrayar que este tipo tiene que vivir de algo, que no es la víctima de nada o probablemente sea la víctima de algo. Estoy de acuerdo que hay que crear, y lo decía al principio, hay que ser más competitivos, más innovadores, hay que hacer todo lo posible para no acabar teniendo el 60% de los jóvenes en paro, porque sería la ruina total del país. Hay que implicar todo el mundo, hay miedos, hay trabas. Por ejemplo, hay que reformar la universidad. Claro que hay que reformar el sistema educativo. Esto lo viene diciendo todo el mundo. Puedes hacer cualquier reforma laboral, pero tienes que implicar a la universidad, a la formación, a los profesionales que nosotros trabajamos allí, a los estudiantes que allí, lo que no trabajan, el tiempo que tardan en terminar sus carreras. Yo trataba de apuntar que hay una especie de modelo, por eso coincidía con lo de Nacho, en el que todos estamos implicados y que el gobierno tiene su responsabilidad. Es obvio que el gobierno la tiene.
En primer lugar, Alfonso hablaba de los nini como los jóvenes a los que se les echa la culpa de la situación. Creo que es un poco injusto decirlo de esa manera, que el gobierno está echando la culpa a los ninis o les está poniendo como pantalla, porque los ninis estos que llamamos son un verdadero problema, porque en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, son jóvenes que a los 16 o 17 años dejaron de estudiar al ver que había una manera fácil de encontrar trabajo en la construcción, por ejemplo. Muchos de esos jóvenes provienen de la construcción, y eso es precisamente la consecuencia de un sistema totalmente fallido, cuyo responsable es el Partido Popular, realmente. Yo tengo que decir, el de potenciar la construcción como base del crecimiento económico. Sí, y muchos de esos jóvenes abandonaron, sin haber acabado el instituto siquiera, muchos de esos jóvenes abandonaron el bachiller para trabajar, porque ganaban mucho dinero en la construcción, y todo derivado de un modelo económico que al principio parecía milagroso, pero que ha resultado ser un auténtico desastre. Brevemente, y Alfonso. Ya, no, porque he escuchado esto y esto lo dice el gobierno. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto. No creo que aquellos tipos que abandonasen la escuela fuera porque ganaban mucho dinero. Podían ganar mucho dinero, ¿de qué? De peones, ganando 800 euros, comprarse una moto por precisamente porque... No, yo no creo que sea así. Yo creo que fracasaban porque fracasa el sistema, punto. Se acabó. Fracasa el sistema escolar, les expulsa y los tipos se van a trabajar en la construcción. No hay más, porque no creo que ganasen mucho dinero, es que esto lo ha dicho el gobierno. Y me parece impresentable la idea. No sé si es verdad con datos sobre la EPA o sobre todos estos números que a veces manejamos, pero lo cierto es que cuando el joven fracasa en el sistema educativo, se va a trabajar de peón, que no gana dinero, sobrevive. Sí, pero cuando hablábamos de fracaso escolar, no me cabe la menor duda que el fracaso escolar tiene mucho que ver con esos jóvenes que ni trabajan ni estudian, obviamente. Sobre la responsabilidad acerca del fracaso escolar no nos vamos a poner de acuerdo, no tengo ganas de abrir un debate electoral, para eso vamos a tener muchas semanas por delante. Ahora, como ejemplo de fracaso escolar, cojamos las comunidades autónomas, sus resultados educativos, y comparemos qué comunidades tienen una mayor tasa de fracaso escolar y cuáles son las menos. A lo mejor la conclusión sobre qué partido es el responsable creo que cambiaría. Yo creo que los ninis, en realidad, si hay alguno que ciertamente pensaba que la vida iba a ser un camino de rosas, que no iba a necesitar esforzarse para conseguir nada en la vida, era porque en este país llevamos muchos años trasladando la falsa imagen de que uno puede vivir subvencionado desde la cuna hasta la sepultura. Porque es que todos esos nuevos derechos sociales que se han ido creando a lo largo de todo este tiempo, generando una deuda inmensa que ahora tenemos que pagar entre todos los españoles con los recortes, no son sino esa gran mentira que se nos ha contado a toda una generación. No se preocupe, le subvencionamos el alquiler, no se preocupe, le vamos a dar una paga incluso si es malo estudiante, como ocurre en Andalucía, donde subvencionamos a los niños que suspenden por el hecho de suspender para que continúen dentro del sistema educativo. Es que al final aquí se ha generado la sensación de que el Estado lo puede todo, de que el Estado puede suplir la responsabilidad y el esfuerzo de los jóvenes, y que el sistema educativo expulsaba a jóvenes, pero no era mucho problema porque se podía vivir eternamente de lo que nos aportaban los demás. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Que se ha desmoronado por completo el castillo de naipes, que la deuda no era eterna, que ahora hay que recortar, que ahora no se puede subvencionar a un joven continuamente, que ahora tienes que lanzarlo a la vida real, tiene que esforzarse, tiene que trabajar, tiene que hacer proyectos de futuro, y para muchos jóvenes ya es demasiado tarde. Y ese es el problema, que esos 645.000 jóvenes hoy, ¿qué van a ser mañana? ¿De nuevo peones en la construcción? ¿Les vamos a dar una subvención? ¿Le vamos a dar un subsidio? ¿O podemos hacer algo con ellos? Y eso, en ningún momento, en ningún pacto social, en ninguna reforma laboral, lo ha abordado el Gobierno de la Nación, porque realmente esos 645.000 jóvenes no son sino el rostro del fracaso de un modelo que ha sido alimentado a lo largo de todos estos años. Y habrá muchas responsabilidades que depurar, pero no me podrán negar en ningún momento que en este país, desde que llegó Zapatero, con la bandera de los derechos sociales, uno parecía que podía vivir gratuitamente durante el resto de sus días. Antonio, un minuto. Ignacio. Nuevamente me parece que estás volviendo a ser injusto al acusar de todo a los derechos sociales potenciados por el gobierno. La responsabilidad la responsabilidad no es de ahora ni de este gobierno, la responsabilidad viene de hace mucho tiempo, y creo que el Partido Popular también tiene su responsabilidad. Y te vuelvo a repetir que en las comunidades autónomas los gobiernos también tienen responsabilidad, y por supuesto en Castilla y León. No me criticarás nuestro sistema educativo, número 1 en el informe PISA año tras año.
Bueno, decías que no ibas a abrir un debate Perdón. electoral. De formación profesional. Antonio, y brevemente. En cuanto a una ley educativa, que antes me he quedado con ganas, ahora igual queda un poco, creo que es necesario llegar a un acuerdo inmediatamente en cuanto a un sistema educativo que sea satisfactorio para todos. Creo que la mejor oportunidad la hemos tenido hace aproximadamente un año, cuando el ministro Gabilondo llegó a aglutinar muchas voluntades y mucho apoyo. Lo que pasa es que en ese momento el Partido Popular no se sabe muy bien por qué se retiró de ese acuerdo. Yo creo que por 3 o 4 puntos que recogía la ley, en los que lógicamente no iba a pasar y que no tenían en absoluto nada que ver con lo más puramente académico de la ley. Entonces, la responsabilidad aquí no es solamente de un gobierno, la responsabilidad no es solo de unos años para acá, sino que creo, Alfonso, que debéis asumir mucha de esa responsabilidad. Ignacio. Para denunciar muy rápidamente, Eduardo, la falsedad del debate respecto de los derechos sociales. No hay peor derecho que la negación del derecho al trabajo, que es un derecho constitucional, recogido por las normas internacionales. Y el reconocimiento del derecho al autobús gratis, el reconocimiento al derecho de la baja laboral indiscriminada, el reconocimiento al derecho de los trienios y los cuatrienios de los funcionarios, el reconocimiento al derecho de los 18 meses de prestación por desempleo de los mayores de Europa, debiera estar subordinado al reconocimiento al derecho al trabajo de una generación entera. Y en el convencimiento de que hay que hacer lo que ha hecho Eduardo esta noche, que es sacar este tema a colación, repetir este programa N veces. Joaquín Costa, cuyo centenario se ha celebrado esta semana, el de su muerte, y nadie lo ha recordado, ha pasado desapercibido, dijo ya hace más de 120 años que el problema de España era de despensa y de escuela, y de echarle 8 llaves al sepulcro del Cid. Y estamos todavía en ese debate, porque España lo que sabe es debatir mal. Y el debate de los derechos no es el debate al derecho a fumar o a que te hagan una operación de sexo gratis, como te hacen en Andalucía. El único derecho esencial que tiene la gente es al trabajo. Y todos los demás derechos se tienen que subordinar al derecho al trabajo. Entre otras cosas, porque para que las próximas generaciones puedan sobrevivir, o hay cotizantes en este momento, o lo único que habrá será miseria, y lo que estamos, un país que está perdiendo posiciones de competitividad. Muy bien, lo dejamos aquí un momento, nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, apenas 2 minutos, no se nos vayan, regresamos en Espacio Abierto con los titulares. Cuando una dama busca más allá. Los Warburton me han pedido en matrimonio. Creo que antes debo obtener una impresión general de la vida. Cuando una mujer busca respuestas. No es mi intención ser una oveja más del rebaño. Quizás no me case jamás. Puede encontrar demasiadas preguntas. Estás jugando a un juego muy peligroso. Lo has llevado magníficamente bien. Retrato de una dama. El viernes por la noche en las 7. De Castilla y León Televisión. La Champions regresa a las 7. Será un largo camino, lleno de esfuerzo y de lucha. Y solo los más grandes llegarán al final. Este miércoles, en directo y en exclusiva para Castilla y León, Arsenal-Barcelona. El partido de los miércoles de la Champions se juega en las 7. De Castilla y León Televisión. Heineken y Sony, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Este mes, el lejano oeste está más cerca. Cada sábado, una gran película que ha marcado un género. Y los actores que hicieron leyenda. Gregory Peck, Charlton Heston, John Wayne, Gary Cooper. Los sábados por la tarde, el oeste está en las 7. De Castilla y León Televisión.
Seguimos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión analizando las catastróficas cifras del paro juvenil. Vamos ya con los titulares. Alfonso García es el presidente de Nuevas Generaciones en Castilla y León. Alfonso. Yo creo que el titular es el sentimiento que representa en buena medida una generación. Ahora para trabajar ya no hace falta sacar el currículo, lo que hay que hacer es sacar el pasaporte. Y lo que yo les invitaría es que si realmente el gobierno que tenemos actualmente en la nación no es capaz de aportar soluciones, a lo mejor lo que tenemos que hacer los jóvenes es coger la papeleta e ir a votar, que es como se solucionan muchos problemas. Antonio Casas, que es el secretario de Organización de Juventudes Socialistas en Castilla y León. Antonio. Pues sin duda el paro juvenil en concreto es un problema, creo que es una prioridad ahora mismo para el gobierno. Debemos trabajar todos juntos por ello, incluido las comunidades autónomas. Y estamos en Castilla y León y creo que la Junta de Castilla y León y el gobierno de Juan Vicente Herrera tiene mucha responsabilidad en ello, tiene competencias para llevarlo a cabo y creo que se debe poner a trabajar como está haciendo el gobierno de Zapatero. Cayo Sastre. Bueno, pues yo tengo que decir que nos tenemos que implicar, o todo el mundo debería implicarse en solucionar este problema, pero no podemos tener estas cifras, entonces hay que tirar de la chaqueta al gobierno, las familias, los docentes, absolutamente todo el mundo, al gobierno que sea, para que no tengamos cifras del 50% de desempleo juvenil. Ignacio Fernández. La enfermedad es muy grave, el gobierno le está poniendo morfina, como si con eso curáramos un problema que es mucho más letal. Los políticos actuales no sirven para abordarlo, es un problema generacional y desde luego el diagnóstico tardío de la enfermedad, eso de hace 3 años de que España es el país que más empleo genera de la Unión Europea, somos el dorado y tal cual, se ha demostrado ser absolutamente falso y una ficción. Muy bien, muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Hasta aquí ha llegado este programa, este espacio abierto. Nosotros regresamos el jueves de la semana que viene aquí en Castilla y León Televisión. Ya saben que la información continúa en esta casa en apenas unos minutos con nuestro compañero Juan Manuel Pérez. No se vayan, hasta entonces.